inmunológicas, como las que hemos visto anteriormente. Es una de las enfermedades que puede ser de dos tipos, primaria y secundaria. Cuando es primaria, tiene compromisos a nivel de lo que viene a ser la glándula salival, la glándula, ¿cómo se llama? Ocular, ¿no? Las lágrimas, las lagrimales, y lo que se conoce como síndrome Zika, que se queda de ojos y de boca. Además de tener estas expresiones oculares, también tienen expresiones en otros órganos. Compromiso a nivel hematológico, pulmonar, renal. ¿Sí? Pero de todas las enfermedades podríamos decir que se puede controlar y que la expectativa de vida que lleva, si es que es primaria, no es, digamos, una de las enfermedades que nos pueda producir mucha complicación. En el caso de ser secundaria, pues es secundaria a la artritis reumatoide con más frecuencia, pero también otra de las enfermedades que es complicada y la cual puede llevar a gran mortalidad es el síndrome de lupus eritematoso sistémico. Mi gato está llorando, por favor, van a entenderme. No sé, no lo puedo dónde llevar. ¿Ya? Entonces, el síndrome de Sjögren, que es, como les decía, un trastorno inflamatorio autoinmune, no es una enfermedad pues, aguda que desaparece, es una enfermedad crónica en la cual hay una disminución de la función de las glándulas lagrimales y salivales. Entonces, al haber esa disminución, porque hay un daño de las glándulas, se va a producir la sequedad tanto de los ojos como de la boca. En otras manifestaciones tenemos órganos que se van a afectar y van a ser diferentes características clínicas que vienen a presentar, ¿no? Entonces tenemos complicaciones extraglandulares. Erich Sjögren describe esta enfermedad en el año 1930, porque hace varios estudios, ¿no? Encuentra esta asociación de esta patología inmunológica. Pero en los años, en todo el tiempo, en los 100 años, desde el año 82 hasta la fecha, progresivamente se han evaluado, se han ido encontrando los diferentes compromisos, la asociación que tiene esta enfermedad con otros órganos, además de que tenemos análisis que se están pidiendo para poder nosotros diagnosticar con más certeza los anticuerpos que se encuentran en esta patología, que es el anti-RO y el anti-LA. Igualmente la biopsia se evidencia ya las lesiones que son de ciarodenitis linfocítica focal y tenemos pues mayores amplitudes para poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Ahora, esta enfermedad va a depender, ¿no?, de los órganos que se comprometen, porque puede variar tanto dependiendo de un órgano o de otro que se afecte. Si tenemos el caso leve a moderado, vamos a tener obviamente el síndrome de Zika, sequedad ocular, de la boca, y si pedimos exámenes tenemos valores del anticuerpo antinuclear que son de títulos bajos, ¿sí? Igualmente tenemos síntomas generales, porque además de tener síntomas fijos, se podría decir, en el ojo, en la boca, también hay síntomas generales como todas las enfermedades inmunológicas que hemos visto, como son fatiga, mialgias, ¿no? Y esto hay que tener muy presente que al hacer la historia clínica es importante la anamnesis, porque en la consulta que tengo, hay varias interconsultas que nos emite oftalmología porque hay muchos pacientes que vienen por el ojo seco. Y tenemos pues nosotros la zona en que vivimos es una zona donde hay bastante sequedad porque este es un clima seco, lo que va a condicionar a que el ojo pues tenga este problema. Además el sol es bastante fuerte en esta zona de altura y el hecho a esto acompañado de que una persona está trabajando en su computadora por más tiempo o viendo el celular hace que las lágrimas pues
no sean las eficientes y la sequedad del ojo es un síntoma y por ende siempre hay un temor de que sea una enfermedad inmunológica y no es así. En este caso es por esta exposición que tenemos al clima seco. Además que el ojo seco puede venir de otras enfermedades, entonces es importante hacer la historia clínica, porque hay pacientes que tienen tratamiento con, por ejemplo, para el asma, ¿no? Usan antihistamínicos que producen también sequedad, pacientes que están con tratamiento psiquiátricos, entonces es importante ver la asociación que pueda tener quizás con el consumo de algún medicamento y tenga el ojo seco y no necesariamente ser, o la boca seca y no necesariamente ser enfermedad reumática. En el caso severo de esta enfermedad, vamos a encontrar ya el agrandamiento de las glándulas, en este caso salival, adenopatías. Los anticuerpos están en valores altos, el anti-Ro, el anti-La, se evidencian crioglobulinas, compromiso del complemento. Lo que también es importante es ver la asociación que tiene esta enfermedad con cáncer, ¿no? Con el síndrome o enfermedades de linfoma de Hodgkin, que es una de las patologías bastante asociadas a esta enfermedad. Por ende, tenemos que estar siempre con los ojos alerta, evaluando al paciente y no quedándonos con el diagnóstico de síndrome de Sjögren y dejarlo ahí. Es importante, entonces hay algunas enfermedades que, como habíamos visto en dermatomiositis, ¿no? Había una asociación importante con neoplasias. Entonces, lo mismo aquí con los linfomas. El pequeño grupo de pacientes que tienen manifestaciones extraglandulares, porque no es la mayoría, van a tener también sus exámenes positivos del ANA, el anti-Ro y el anti-La. Y es importante siempre pedir estudios, ¿no? Estudios neurológicos para ver si hay compromiso neurológico, para ver si hay compromiso renal, viendo con hemogramas, compromiso hematológico, los cambios linfoproliferativos que se podrían dar en el caso de que un paciente tenga esa enfermedad y esté asociada a una neoplasia. Y como al inicio les dije, tenemos dos formas, la forma primaria y la forma secundaria. El sexo más frecuente en mujeres de edad de 50 a 60 años, pero eso no quiere decir que no va a afectar a los demás grupos etarios, claro que sí. Y tenemos enfermedades que se asocian. Habíamos hablado, la principal es la artritis reumatoide. La mayoría de pacientes tienen sequedad de ojos, tienen uveitis, como ustedes se acordarán de cuando han visto artritis reumatoide, y que llegan a úlceras, ¿no? Etcétera. Entonces, la artritis reumatoide es una de las enfermedades que se asocia mucho al síndrome de Sjögren, al igual que el lupus eritematoso sistémico. Aquí tenemos una lista de todos los medicamentos que nos dan sequedad, un síndrome Zika, y algunos que ustedes ven son de frecuente uso, como los antihistamínicos, otros que en menos frecuencia se utilizan. Tenemos aquí diuréticos, betabloqueadores, ¿no? Algunos antidepresivos. Entonces, es importante hacer la relación, hacer una muy buena historia para poder nosotros ver cuál es la causa de la sequedad y no ser una enfermedad inmunológica. En cuanto a los términos que se le da o los nombres que se le da a esta enfermedad, bueno, se les conoce como queratoconjuntivitis Zika, ¿no? O el síndrome de ojo seco, o el síndrome de Mikulicz, ¿no? Entonces, aquí ya asociado al compromiso glandular. Entonces, esos son los términos que se han usado para poder ver clínicamente esta enfermedad. La etopatogenia, como todas las enfermedades que se han tratado hasta la fecha, no se conoce la causa exacta, ¿no?, de la enfermedad. Hay muchos factores que van a intervenir, factores, por lo tanto es multifactorial. Teorías existen de que hay infiltrados de células linfoplasmocitarias a nivel de las glándulas porque hay una hiperestimulación de los linfocitos B o infiltración linfocitaria que destruye estas glándulas exocrinas de manera progresiva. Tenemos hipótesis que justifican la alteración
de la respuesta inmunitaria, entre las que destacan pues varias, ¿no? Como son primeramente la alteración del reconocimiento inmunitario por la presencia de factores intrínsecos. Ahí tenemos autoantígenos o extrínsecos, ¿no? Y en los extrínsecos hay muchas infecciones, muchos virus se asocian, así como en la artritis reumatoide y en el lupus vimos el virus, varios virus que podían quizás ser el gatillo para este tipo de patología. Igualmente, en esta enfermedad el Epstein-Barr virus está presente. Existe también, pues, la teoría o la hipótesis de que existe una alteración de la respuesta inmunitaria adquirida, porque existe una disfunción de los linfocitos B o porque también hay una alteración de estos linfocitos. Y esa alteración va a tener una respuesta inmunitaria incrementada del factor estimulante de las células B y por alteración de la actividad de las citoquinas, ¿no? Entonces, hay factores también genéticos que siempre están presentes en todas estas patologías, factores externos virales, una lista, como ustedes ven, de varios virus, el Epstein-Barr virus, que es el primero, el parvovirus, el Coxsackie, etcétera. El VIH, no olvidarnos del VIH. El VIH es una de las patologías que, bueno, ya hace tiempo la tenemos presente, pero se asocia mucho a este tipo de enfermedades. Autoantígenos, ¿no? Ribonucleoproteínas, como el ROY y el A, ¿no? Las fosfodinas y aquaporinas, ¿no? Y la disfunción linfocítica de los linfocitos B. Aquí existe pues una proliferación de los linfocitos B policlonal y que los cuales se van a transformar en bandas oligoclonales o monoclonales. No obstante, el factor clave es la infiltración linfocitaria. Entonces, esta infiltración que inicialmente es en el tejido glandular por los linfocitos T, se desarrolla
Y no hay nadie en mi casa. Se salió y no hay nadie. No hay nadie, todos se han salido y solo está el gato. Y mire, bueno, no sé en qué parte me he quedado. Voy a ver, disculpen. A ver, ¿dónde se lo puedo entrar? Mm, hemos hablado de las teorías. Sí, en esa diapositiva se quedó, doctora. Ya, El factor clave. ya. Entonces también decía que existe también una hipofusión glandular, no solamente por la destrucción, sino también se producía por la infiltración linfocítica, sino también por una hipofunción de la glándula exocrina, debido a una inhibición del proceso secretorio, por inhibición de la liberación de la acetilcolina por citoquinas. Entonces hay un metabolismo también dice acelerado en de la acetilcolina. Va a estar bloqueados los receptores muscarínicos M3 que están en la glándula. Entonces hay una alteración además de la producción del óxido nítrico y alteración de la producción de las ecuaporinas. Entonces, no solamente les decía que el daño se va a producir a nivel de la glándula, sino también en el mecanismo para que esta glándula trabaje, ¿no? En otras palabras. En cuanto a la epidemiología, existen varios trabajos de incidencia y prevalencia, donde en las poblaciones que se han estudiado dice que la pequeña, más o menos el 10% tiene sequedad ocular, ¿no? Bien documentada en el síndrome de Sjögren. Y metaanálisis, donde nos indican que hay de 7 a 100 por personas como incidencia general. Estas tasas son con mayor frecuencia más altas en Europa y Asia, no así en los otros continentes. Y la prevalencia también en otros metaanálisis nos da de 34 por 100.000 habitantes. Esa tasa de prevalencia se ha basado en poblaciones y también hay otras que nos dicen que son tan variadas como de 0.1 a 0.09 la tasa de prevalencia. Bueno, hasta ahí estamos viendo dos aspectos importantes de la enfermedad. Y vamos a lo que viene a ser el diagnóstico. El diagnóstico de los pacientes que tienen esta enfermedad se debe sospechar en individuos. Primeramente tenemos que hacer una muy buena historia clínica y tenemos que preguntar. Por lo tanto, el paciente nos va a referir que tiene sequedad ocular o en boca. Esta sequedad no va a ser pues de una semana, tiene que ser más de 3 meses. Agrandamiento de la glándula parotidia, así como la parotiditis, algo similar. Y como la sequedad está en la boca, cambia el pH de la saliva. Por lo tanto, va a haber un aumento inexplicable de las caries dentales. Solicitamos los análisis, tenemos el anticuerpo positivo, el anti-RO y el anti-LA. Podría estar también presente el factor reumatoide si estaría asociado a una enfermedad inmunológica como la artritis reumatoide. Y también hay hiperglobulinemia. El diagnóstico tenemos que hacerlo cuando nosotros vamos a objetivar que efectivamente hay sequedad ocular, ¿no? Entonces, y esto es causada por una base inmunológica. Muchos pacientes vienen a la consulta y te dicen, yo tengo la boca seca cuando me levanto, mi boca está amarga, pero pasa el día y ya estoy mejor. Entonces, hay muchos síntomas que los pacientes refieren. Tengo mal aliento, tengo gastritis, entonces tenemos que hacer muy buena anamnesis. Y debe diagnosticarse siempre con la presencia de estos anticuerpos. El anti-RO y el anti-LA son los anticuerpos que sí o sí tenemos que tenerlos como positivos para nosotros tener presentes si estamos frente a esta enfermedad. Ahora, pruebas diagnósticas que nos digan específicamente que tienen no existen. Entonces tenemos que hacer una unidad clínica
evidenciando la sequedad oral y ocular. Entonces, estos síntomas son importantes, que van a persistir de 3 a más meses. Entonces, la historia nos va a referir al hacer una muy buena historia. Si conversamos de los síntomas oculares, que se conoce como el ojo seco, hay que hacerle preguntas al paciente. Y las preguntas van desde que, por ejemplo, ¿tiene sensación recurrente de arena o grava en los ojos? Esa es una pregunta. ¿Ha tenido sequedad en los ojos diariamente, persistente y problemática durante más de 3 meses? Utiliza sustitutos de lágrimas más de 3 veces al día. Acá nos hablamos ya de las lágrimas artificiales, los geles que tiene. Entonces, son las preguntas que tenemos que hacer y si las respuestas son positivas, estamos frente a sequedad ocular. La sequedad oral o la xerostomía puede estar provocado por diferentes patologías, como habíamos visto, ¿no? Pero además tiene la cialeadenitis que produce esta patología. Hay que hacerle preguntas al igual que el compromiso ocular. ¿Cuáles son? ¿Ha tenido sensación diaria de sequedad en la boca durante más de 3 meses? Tiene que levantarse por la noche para beber agua porque tu boca está muy seca. Bebe líquido con frecuencia para ayudar a tragar alimentos secos. ¿O ha tenido glándulas salivales inflamadas de forma recurrente o persistente en la edad adulta? Entonces, estas son las preguntas que el paciente tiene que contestar. Y si son positivas, estamos evidentemente frente a un síntoma oral. Y pasamos al examen físico. Entonces, el examen tiene que ser completo. Vamos a evaluar las glándulas si están agrandadas. Vamos a ver la saliva, si hay unos signos o no de hipofunción salival. Viendo si existen caries, si una lengua hiperlobulada o pérdida de papilas están filiformes. Evidenciamos que hay ausencia de líquido debajo de la lengua. Además de esto, evidenciando si existen púrpuras a nivel de las piernas, neuropatía periférica, candidiasis eritematosa crónica de la cavidad oral. En el caso de la saliva, también se ve si es que en los espacios sublinguales se coloca una gasita y se observa durante 1 minuto si hay acumulación de la saliva. Entonces, como evidenciando si existe o no existe la producción de la saliva. Y si no es así, entonces no estaríamos frente a este síntoma. Los síntomas orales, como manifestaciones sistémicas, también hay en otros órganos, pero los síntomas orales presentan hiposalivación, disconfort, adherencia a los alimentos en la mucosa, puede haber disfagias, dificultad para hablar, comer, caries, candidiasis, porque la pH está, ¿no? Y la caries también aumenta, entonces esto puede condicionar a una candidiasis oral. Y los síntomas oculares con lágrimas insuficientes, incapacidad para lagrimear, sensación de cuerpo extraño, inflamación conjuntival, queratoconjuntivitísica que se le conoce, fatiga ocular, porque el ojo cuando no tiene lágrimas comienza a arder, a molestar, ¿no? Lo que va a conllevar, si tiene una lesión ulcerada, una disminución de la agudeza visual, blefaritis, queratitis bacterianas asociadas posteriormente a una deficiencia de las lágrimas. Y en los síntomas generales tenemos fatiga, dolores, fiebre, ¿no? Pero no fiebre alta, pérdida de peso. Entonces, al tener todo esto, tenemos que ver y hacer el diagnóstico. Y para eso tenemos que tener una muy buena historia médica completa y un examen físico, y recomendando hacer todos los exámenes para diagnosticar que tengamos algún compromiso sistémico. Este síndrome de Sjögren se le conocía como el lupus light, ¿no? Porque light, porque es suave, digamos, ¿no? Porque normalmente el lupus los compromisos son severos.
Entonces aquí también hay, ¿no? Leucopenia, trombocitopenia, anemia, ¿no? En un hemograma completo, viendo siempre la velocidad de sedimentación, la hiperglobulinemia, tenemos que pedir las globulinas para cuantificar las inmunoglobulinas, proteinuria para ver si tenemos compromiso renal, hematuria, y descartando la glomerulonefritis, y también la otra complicación que es la citosis tubular renal, que nos puede dar también síntomas de proteinuria leve, hipoestenia, el pH de la orina, si existe acidosis metabólica. Entonces, estar pendientes y haciendo todas las probables complicaciones que pudiera tener. Y algo importante es que todos los pacientes que tienen síndrome de Sjögren tienen que trabajarse junto a la mano del oftalmólogo. Y los oftalmólogos tienen que hacer pruebas. Los colegas piden el examen, la prueba de Schirmer, el examen de lámpara de hendidura para evaluar el tiempo de rotura de la lágrima y la tinción de la superficie ocular. Y a pesar de que cualquier profesional pueda realizar la prueba de Schirmer, el oftalmólogo puede realizar e interpretar las pruebas más especializadas necesarias. Es importante, como digo, zapatero a sus zapatos. Muchos colegas hacen cosas que no, por algo un oftalmólogo se ha preparado, por algo ellos conocen sus equipos, y ustedes ven, me salgo del tema, pero hay muchas ópticas donde están optometristas, creo que se llama. Personas que toman la medida de la vista y pasan de oftalmólogos, venden el lente y al final el paciente se daña, ¿no? Porque el oftalmólogo es la persona capacitada que ha estudiado para poder hacer adecuadamente las medidas, evaluar los ojos, al igual acá. Entonces, no podemos cometer ese error garrafal de que un especialista pues sea minimizado en su actividad, ¿no? En este caso el oftalmólogo tiene que ser el que haga este examen. El test de Schirmer positivo es sin anestesia y se hace en una tirita que es menos de 5 milímetros, la producción de lágrimas en 5 minutos. Rosa de Bengala, que es un colorante ocular. Entonces aquí ya el oftalmólogo va a trabajar. Al igual que las tinciones que hace con lisamina de la conjuntiva bulbar en la enfermedad del ojo seco relacionada con síndrome de Sjögren. Entonces ahí hacen tinciones donde van a evaluar los diferentes compromisos, los puntos verdes individuales. Bueno, eso para conocimiento, ¿no? Nuestro, donde se tiene que ver la cantidad de estos puntos individuales que son presentes en áreas interpalpebral y se asocian a muchas áreas de tinción confluente, dice, ¿no? Más decía. Eso ya es una evaluación especializada. Tenemos formularios de puntuación de la tinción ocular que también nos van a realizar nuestros especialistas oftalmólogos. El paciente pues se va a apoyar en estos síntomas, en esos exámenes para poder dar diagnóstico. Pero además tenemos que ver la hipofunción salival. Y tenemos para esto la cialometría, donde nos va a indicar la hipofunción salival que va a respaldar el diagnóstico. Esta cialometría completa y las pruebas de Saxo dice que no son difíciles de realizar, pero requieren un equipo que a menudo no está disponible en entorno clínico de rutina. Entonces son pruebas que se deben realizar mientras el paciente dice que está tomando medicamentos con efectos secundarios anticolinérgicos, y esto va a influir también en los resultados. Las imágenes de la glándula salival tenemos también que evaluar, y para eso tenemos pues acudir a la resonancia magnética, la ultrasonografía, que nos van a permitir poder ver el parénquima de la glándula salival y poder diagnosticar si estamos frente a esta patología. Hay varios trabajos que se han dado al respecto, donde nos indican pues la eficiencia de estos exámenes. Y aquí tenemos una ultrasonografía, donde se evalúa la glándula parótida derecha de un paciente, nos dice,
y se observa la homogeneidad, ¿no? En la parte, en la imagen A, que es general en la ecotextura del parénquima glandular, ¿no? Es un estudio normal. A diferencia del B, donde acá vemos el eje longitudinal de la glándula parótida derecha en un paciente con síndrome de Sjögren, tenga en cuenta, dice, numerosas áreas redondeadas hiperecoicas, algunas de las cuales están disminuidas, delimitadas por bandas lineales hiperecoicas. Entonces ya aquí ya vemos, la glándula no es la misma, ¿no? Ha cambiado totalmente la estructura, como que estuviera fibrosándose, pues está lesionada, no tiene la función, o bueno, no tiene las características normales. Y la biopsia, que en realidad nos va a dar ya de una manera más eficiente el compromiso, la infiltración que se está presentando en los diferentes partes de las glándulas, indicando que hay una cianodenitis linfocítica focal y los infiltrados linfocíticos en cuanto a lo que viene a ser porcentajes inclusive del compromiso de la glándula, ¿no? En este caso, en la C dice que es el 20% del infiltrado más o menos linfocítico en la glándula. Y todos los pacientes deben ser también evaluados en su autoinmunidad, ¿no? Y eso se someterse a las pruebas, ¿no? De detección que hemos referido. El anti-RO, el anti-LA, con ensayos de inmunofluorescencia, el factor reumatoide y el diagnóstico, vamos a verlo cuando tengamos estos exámenes que se están presentes en los exámenes de los resultados, ¿no? Dice la presencia de un patrón de tinción centromérico en la prueba de ANA con inmunofluorescencia. Ahora, el anticuerpo antinuclear no nos va a decir, pues sí, efectivamente, es síndrome de Sjögren, ¿no? Se usa siempre y cuando estamos con un paciente, pues que estamos sospechando que tenga una enfermedad de lupus, ¿no? O quizás un síndrome de Sjögren, pero el valor es bajo. Entonces no nos va a dar mucha efectividad, solamente como un plan de trabajo. Ahora, los criterios. Los criterios de clasificación, como todas las enfermedades reumatológicas, del año 2016 el Colegio Americano de Reumatología lo publicó. Y estos son criterios que nos van a ayudar a ver los síntomas, ¿no? En este caso, síntomas oculares, síntomas orales, la respuesta positiva, o al menos uno de estas preguntas, ¿no? Ha tenido ojos secos, que para el presente o problemas diarios por más de 3 meses, tiene sensación recurrente de arena, utiliza sustitutos 3 veces al día, ha tenido sensación diaria de sequedad de la boca durante 3 meses, bebe líquidos frecuentemente para ayudar a tragar los alimentos. Entonces, al menos uno de los síntomas de sequedad ocular oral está definido como una respuesta positiva, o al menos una de las preguntas, ¿no? Entonces, estos son los parámetros que nosotros vamos a tener que evidenciar para poder diagnosticar en el caso de que estemos pensando que uno tenga, ¿no? Acá está pues las lesiones, los exámenes, las pruebas que ya se han mencionado. Y los criterios de exclusión. El historial de tratamiento de radiación en cabeza y cuello. Es importante eso, por eso la historia clínica es base. Cuando hay tratamientos de cáncer, en el caso de las radioterapias, se queman las células que están, digamos, tienen un cáncer en el maxilar o a nivel cervical, entonces por contigüidad la glándula que está adyacente se va a lesionar, entonces va a producir su necrosis, se podría decir, por lo tanto no va a haber secreción, entonces tenemos que excluir a un paciente que ha tenido un tratamiento de este tipo. Infecciones por hepatitis C activa. También es una de las enfermedades que nos puede dar, ¿no? una mala información. Si tiene SIDA, sarcoidosis, amiloidosis, enfermedad de injerto contra huésped, enfermedad relacionada con la inmunoglobulina G4. Pues son las enfermedades que tenemos que excluir para el diagnóstico. El diagnóstico diferencial van a incluir todas las enfermedades que produzcan problemas de secreción lagrimal y salival.
y la mayoría se realizan o se obtienen mediante una buena historia clínica, un examen físico, en el caso con una prueba también que sea negativa. Y algunas de esas enfermedades nos simulan un síndrome de Sjögren, ¿no? Y bueno, son frecuentes algunas de estas, como la edad, ¿no? La edad también, hay sequedad, sea de adenitis linfoepitelial benigna o de acroadenitis, sarcoidosis, hepatitis C, infección VIH, enfermedad injerto huésped, enfermedad relacionada con inmunoglobulina. Y las complicaciones. Como compromete también los ganglios, nos va a producir la linfadenopatía múltiple reactiva, o que va a llevar a una hinchazón de los ganglios linfáticos, con asociación bastante elevada a los linfomas, que hemos dicho. Entonces hay complicaciones linfoproliferativas. La piel puede presentar lesiones vasculares en un 10%, vasculitis cutánea, púrpura, úlceras cutáneas, eritema anular, serositis cutis, ¿no? Que están presentes también en estos pacientes. Complicaciones articulares y musculares, artralgias, dolores en las articulaciones en 60-70% de pacientes, artritis, esto sí tienen que estar presentes. Si es un síndrome de Sjögren primario, no hay erosiones, entonces es una no erosiva. Pero si es una artritis reumatoide que está con un síndrome de Sjögren, obviamente va a haber erosiones simétricas. Sinovitis clínica en el 20-70% de pacientes, la artropatía de Yaku, que es un trastorno de articulación no erosiva, mialgias en un 20-40% de los pacientes y miositis. Complicaciones pulmonares. Los pulmones también se comprometen con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que pueden llevar inclusive a la presencia de bronquiectasias, enfermedad pulmonar intersticial, pleuritis. Entonces vemos ahí que esta enfermedad pues tiene muchas expresiones, ¿no? Y a nivel cardiovascular, es el fenómeno de de la pulmonar, disautonomía, vasculitis crioglobulinémica. Entonces, esas son las complicaciones cardiovasculares. Y complicaciones pancreáticas, tenemos pancreatitis aguda recurrente. Neurológicas o nefrourológicas, perdón. Ahí habíamos conversado hace un momento de la acidosis tubular, la glomurulonefritis, cistitis intersticiales, que no están asociadas a infecciones, osteomalacia, cólicos renales recurrentes por cálculos y parálisis hipocalémica. En complicaciones del sistema nervioso central, lesiones de la materia blanca, como enfermedad similar a la esclerosis múltiple, trastornos del espectro de neuromielitis óptica y meningitis aséptica recurrente. Y compromisos en el sistema nervioso periférico, porque no solamente es a nivel central, más que todo compromiso periférico nos da muchas expresiones de neuropatías, como polineuropatía mixta, sensorial axón, neuropatía atáxica sensorial, polineuropatía sensoriomotora del axón, neuropatía del trigémino, otras neuropatías craneales, poliradiculopatías, ¿no? Neuropatía autonómica. Entonces tenemos una variedad amplia de compromisos del sistema nervioso periférico. A nivel hematológico, tenemos la anemia hemolítica, pancitopenias, ¿no? Leucopenias, como linfopenia, neutropenia, trombocitopenias que son inexplicables, síndrome de Evans, gamma linfoma de células B. Y obstetricia, tenemos los niños que nacen con bloqueo cardíaco congénito autoinmune, la fibroelastosis cardíaca, enfermedad valvular fetal inexplicable y el lupus neonatal en el caso que tenga lupus y síndrome de Sjögren, ¿sí? Entonces ahí, cuando nosotros hablamos del LES, no sé si el doctor les ha explicado, pero en el LES, cuando nace un niño de una madre lúpica, hay que hacer inmediatamente sus exámenes, porque pues podríamos estar frente a un compromiso de lupus neonatal y bloqueo, entonces hay que hacerle sus exámenes inclusive de anti-RO y anti-LA.
Complicaciones en oído, nariz y garganta. Dice que hay alargamiento de la parótida que es recurrente, masas parotidias multiquísticas bilaterales, pérdida auditiva neurosensorial y linfoma parotidio. Aquí vemos algunas imágenes de lo que les he manifestado. ¿No? Acá el aumento de volumen articular, la inflamación que se produce por la artritis, que podría estar asociado a una artritis reumatoide. Las púrpuras, ¿no? Lesiones dérmicas, púrpuras palpables, presencia del Raynaud, vemos la mano morada, pálida, el fenómeno de Raynaud, compromisos pulmonares, tenemos bronquiectasias, pleuritis, ¿no? De compromiso intersticial, compromiso de nivel central y la parótida en este caso, que está con un proceso asociado a un linfoma en este caso, ¿no? Según lo que nos informa esta imagen. Que hay esclerosis, ¿no? A nivel cerebral. Y el pronóstico no es tan grave como el lupus. Reducir la calidad, la esperanza de vida no es tan agresivo. Tiene buen pronóstico si se trata a tiempo y si está más bien asociado a otra enfermedad, como que la situación ahí cambia si fuera un LES. Y la mayoría de estos pacientes tienen una vida común normal, ¿no? Su tratamiento va a ir de acuerdo a los órganos que están comprometidos. A nivel ocular, tratamientos pues oculares para evitar daño. A nivel oral tenemos topicaciones, medicamentos, la educación del paciente, que tenga buena higiene, que se trate la dentadura para no tener las caries. La pilocarpina es un tratamiento que se utiliza, pero no tenemos en la localidad, al menos en este tiempo. Tenemos pues que ver si hay que tratamiento de las parótidas, ¿no? Si requiere, hasta si hay un proceso infeccioso. Para la artritis usamos la hidroxicloroquina, antiinflamatorios, algunos DMARDs, corticoides, compromiso pulmonar. Si está siendo muy grave o avanzando muy rápido, tenemos que dar pulsos de ciclofosfamida para evitar que exista mayor complicación. A nivel renal, ¿no? Tratamiento también, dependiendo del compromiso, ácido micofenólico, ciclofosfamida, corticoides. Y a nivel renal, cuando hay neuropatías, pues también, ¿no? También ahí podemos usar los gabapentina, corticoides. Y en el caso de las crioglobulinemias, hasta llegar a problemas más severos y darles con plasmaféresis, corticoides. Entonces, eso sería todo en relación al tema de hoy del síndrome de Sjögren. Como ustedes ven, hay muy parecido al lupus, ¿no? En algunos casos, pero la severidad, como les decía, no es tanta como en el LES, ¿sí? Bueno, ¿qué hora estamos? Son las 7:30. ¿Alguna pregunta para poder, y bueno, yo creo que ya con ustedes me despido. No sé si ya viene el examen escrito que lo va a tomar el doctor. Después ya las prácticas de las monografías que también ustedes deben estar desarrollando. Las exposiciones de los artículos. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Yo creo que nos vamos a ver en la práctica cuando ya sean vacunados todos ustedes. No sé cuándo serán las vacunas para estudiantes. Y los casos están nuevamente aumentando. Y cuídense mucho, su familia y todo, ¿no? He estado la semana pasada con un estudiante que estaba ella del semestre que pasó. Teníamos que solucionar el examen final porque no habían dado el último examen, así que a ustedes les dije, creo que traten de completar todo en la rotación, la práctica, no sé por qué han estado en ese inconveniente, y bueno, veces tienen que tomar exámenes orales para tener una nota, y ahí vi a una de las compañeras suyas que estaba en hospital dando su examen con su mascarilla, con oxígeno.
y su mamita estaba en la UCI. No sé en qué habrá quedado, voy a llamar para averiguar de ella, pero y nadie sabía en el salón. O sea, todo el mundo vive su vida, no tienen comunicación